Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Estamos contentos de poder encontrarnos en una nueva semana para seguir recorriendo las páginas de la Biblia, comenzando también hoy un nuevo libro. Vamos a comenzar el estudio del libro de Samuel y de esa manera seguimos avanzando en nuestro recorrido desde Génesis hasta el Apocalipsis. Les recordamos que están grabados todos los episodios anteriores, hasta el libro de Ruth incluido. Pueden acceder yendo a la sección de videos de aquí de nuestro canal. Y el tema de hoy lo hemos titulado Decisiones, ¿no? ¿Quién no ha tenido que tomar decisiones en alguna oportunidad? Todo el tiempo en realidad estamos tomando decisiones, algunas por eso más importantes que otras, pero siempre estamos tomando decisiones. Y cuando le colocamos un título al capítulo o a los capítulos, hoy vamos a ver del 1 al 3, vamos a ver los 3 primeros capítulos del libro de Primera de Samuel. Cuando le colocamos un título, estamos poniendo también un poquito, como explicábamos otras veces, el lente bajo el cual vamos a ver, ¿no?, las historias que se desarrollan en la Biblia. Hay muchos lentes que podríamos poner, hay muchos títulos, podríamos verlo cada uno de estos capítulos de la Biblia desde distintos lugares. Nosotros solamente aportamos una mirada, por supuesto, en la recorrida que hacemos. Y la mirada que vamos a hacer de estos 3 primeros capítulos del libro de Samuel, para poder introducirnos también en el estudio de este libro, le hemos colocado este título, ¿no? Decisiones. Así que vamos a comenzar con la historia que aparece en el capítulo 1 de Primera de Samuel. Allí se habla de un personaje llamado Elcana, que tenía 2 esposas, como era costumbre en esa época y en ese lugar del mundo, ¿no?, como quizás también lo sigue siendo hoy, ¿no?, en algunos lugares de Oriente, donde tienen más de una esposa. Este Elcana tenía 2, una esposa que se llamaba Ana y la otra que se llamaba Penina. Y dice que este hombre, el versículo 3 dice, todos los años ese hombre subía a la ciudad a adorar y a hacer sacrificios, ¿no?, al Señor Todopoderoso en Silo. Era un hombre de fe, un hombre consagrado, que todos los años subía a Silo, allí donde estaba el arca del testimonio, el arca donde se manifestaba de alguna forma la presencia de Dios allí, donde estaban también los sacerdotes. Ahí iba este hombre todos los años a adorar y a ofrecer sacrificios, y lo hacía acompañado de su familia. Sigue contando el texto, ¿no?, en el versículo 4, dice que cuando llegaba el día, Elcana sacrificaba y daba su parte a su esposa Penina y a todos sus hijos e hijas, ¿no?, tal como era también la costumbre. Pero a Ana le daba doble porción, porque la amaba, aunque el Señor no le había dado hijos, ¿no? Penina, una de las esposas, tenía algunos hijos. Ana no había tenido ese privilegio, no había tenido hijos. Por lo tanto, Elcana, para que no se sintiera mal, a Ana le daba una doble porción, ¿no?, de los sacrificios. Y el versículo 6 nos cuenta y nos introduce un poco en el contexto de esta historia inicial del libro de Samuel, porque dice que su rival, ¿no?, o sea, la rival de Ana, que sería Penina, ¿no?, tener más de una esposa siempre fue problema en la Biblia, siempre trajo desacuerdos, siempre trajo rivalidades. No era el plan original de Dios, ¿no?, porque en el Génesis Dios establece claramente que su plan original era un hombre y una mujer, ¿no? Después los patriarcas comenzaron a tener esta costumbre, ¿no?, de tener más de una esposa, pero eso no significa que eso hubiera sido indicado por Dios, ¿no? Ese no era el plan original de Dios. En la Biblia nos encontramos muchas veces con cosas que Dios permitió, que Dios permite, pero que no eran su plan original, no eran su idea, no era su propósito, no era lo que Él quería. Sin embargo, permitió, ¿no?, por distintos motivos al ser humano. Este tema del matrimonio, bueno, es uno de ellos, ¿no? En aquella época Dios como que toleró, permitió que muchos de los patriarcas tuvieran más de una esposa, pero no era su plan original, no era lo que él había pensado para la felicidad de sus hijos. Y de hecho, muchos de los problemas que vemos en las historias que vimos en el Génesis, ¿no?, y después también algunas en el Éxodo, muchas de las historias donde había rivalidades y había distintas situaciones conflictivas, se dieron por esta costumbre, ¿no?, de tener más de una esposa. Este caso no era la excepción. Y el versículo 6, refiriéndose a Penina, ¿no?, en relación a Ana, dice, su rival la irritaba, la enojaba y la entristecía.
¿no? Penina, que había tenido el privilegio de tener hijos, irritaba, hacía enojar y entristecía a Ana, que no había tenido hasta ese momento la bendición de poder tener hijos, ¿no? Y el versículo 7 dice que eso sucedía cada año, ¿no? Cada vez que iban allí a adorar, en vez de ser un momento grato, lamentablemente era para estas mujeres un momento de rivalidad, ¿no? Donde una de ellas irritaba y se burlaba seguramente de la otra. Ante esta causa, el final del versículo 7 dice que Ana lloraba y no comía, ¿no? Se ponía mal por esta situación. Y el versículo 9 va a marcar un quiebre en esta historia, ¿no? Porque esto evidentemente, como dice acá, se ve que se repitió varias veces, porque habla de un suceso que esta familia repetía año tras año. Pero en el versículo 9 dice que en una ocasión, ¿no? Y acá va a estar el quiebre. Dice, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo. Y acá es donde vi por primera vez este tema de la decisión, ¿no? Ana, que durante algunos años, por lo que dice el relato, era irritada por la otra esposa de su marido, era entristecida por ella, y eso la hacía llorar y la hacía estar mal y la hacía no querer comer. En una ocasión, como acabamos de leer, evidentemente está implícito que toma una decisión, ¿no? ¿Cuál es la decisión de Ana? Se levanta y se va al templo. Interesante, ¿no? Interesante en una época donde quizás a las personas les cuesta, ¿no? A veces tomar la decisión de ir a un templo, de congregarse, de ir a adorar junto con otros cristianos. Interesante que Ana toma esta decisión, ¿no? Lo primero que hace es levantarse y lo segundo que hace es ir al templo. Allí estaba el sacerdote Elí, ¿no? Que era el que oficiaba en aquellos tiempos, y dice que estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario del Señor. Y el versículo 10 agrega, dice que con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. También en el versículo 11 dice que ella hizo un voto y dijo, Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de su vida a tu servicio. Es decir, Ana hace una promesa, si me das un hijo, no me lo voy a quedar para mí, sino que lo voy a dedicar a tu servicio. Dedicarlo al servicio era entregarlo al sacerdote para que el niño fuera preparado allí en el templo, ¿no? Y esto es lo que Ana le promete a Dios. Claro, el texto dice que Ana lloraba, ¿no? Que Ana estaba angustiada, ¿no? Que habló con amargura de alma. En definitiva, Ana oró a Dios y es interesante que la oración muchas veces incluye esto, ¿no? La oración no es un rezo formal, la oración no es repetir palabras vacías o sin sentido. La oración es abrir el corazón a Dios, ¿no? Una escritora cristiana definió la oración como es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo, ¿no? Eso es la oración, es abrir el corazón, es hablar con Dios, es decirle lo que nos pasa, es decirle lo que sentimos, ¿no? Obviamente, siempre con el respeto, ¿no? De criatura a creador, pero sin ocultar nada, porque ¿qué sentido tendría pretender ocultarle algo a Dios, ¿no? Si una situación me enoja, lo mejor es decirle a Dios en oración, Señor, esta situación me enoja. Si una situación me parece injusta, lo mejor es decírselo a Dios, Señor, esta situación me parece injusta, ¿no? Eso es orar, eso es realmente lo que Dios quiere de la oración, que abramos nuestro corazón a Él y que le expresemos lo que realmente sentimos. Porque vuelvo a repetir, no tendría ningún sentido pretender ocultar eso, ¿no? Porque Dios conoce hasta nuestros pensamientos. De la otra forma, sería una hipocresía, ¿no? Sería estar mal por dentro y hacer un rezo, hacer una oración como si estuviera todo bien, pero pequeño detalle, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿no? No tendría ningún sentido ese tipo de oración. Por eso la oración de Ana siempre se ha marcado como un ejemplo, ¿no? El ejemplo de abrir el corazón a Dios y sacar lo que hay en el interior. Cuando esto sucede, evidentemente Ana como que movía los labios, dice la Escritura, mientras hablaba con Dios, y el sacerdote Elí, en el versículo 13, dice que, lo voy a leer, el versículo 13 dice, Ana hablaba en su corazón,
pero movía sus labios, aunque su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Triste, ¿no?, la actitud de este sacerdote, que de paso ahora más adelante vamos a ver algunas cuestiones de pecados muy severos en los que incurrían sus hijos, y donde Elí había sido muy negligente al no reprenderlos como realmente lo debiera haber hecho, y sin embargo acá aparece pronto a juzgar a esta mujer y a tratarla de ebria, ¿no? Realmente esto no habla bien del sacerdote Elí, ¿no?, que se apuró a juzgar a esta mujer sincera, que había ido en búsqueda de Dios, pero que no tenía el mismo espíritu para ir y corregir a sus hijos, ¿no? A veces pasa, hay personas rápidas, ¿no?, para ver el defecto en la vida de los demás, pero para no corregir los errores de su propia familia, ¿no? Y lamentablemente esto pasa muy a menudo. Voy a seguir leyendo, ¿no?, donde Ana misma dice en el versículo 15, he derramado mi alma ante el Señor. O sea, cuando ella le explica a Elí lo que estaba haciendo, le dice, he derramado mi alma ante el Señor. Y en el versículo 19 dice que Elí le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue el pedido que le has hecho, ¿no? Y el versículo 18 dice que ella agregó, halle tu sierva gracia ante tus ojos, y Ana se fue y comió y no estuvo más triste. Y esto es lo que completa una oración perfecta, ¿no?, si lo digo de esta manera. En primer lugar, la sinceridad, ¿no? No pretender ocultarle a Dios lo que Dios ya sabe, decírselo, ¿no? En segundo lugar, derramar, ¿no?, el corazón, derramar el alma. Y en tercer lugar, me gusta cómo termina la oración de Ana, porque dice que ella se levantó, se fue y no estuvo más triste. Y eso no es otra cosa más que un acto de fe, ¿no? Ella dejó de estar triste y se fue con un acto de fe, ¿no?, creyendo en la respuesta que Dios le iba a dar a su pedido, ¿no? Y en la vida tenemos mucho que aprender, ¿no?, acerca de esto, porque en la vida quizás a veces tenemos situaciones o personas que nos entristecen. No quiero usar la palabra rival, ¿no?, como dice aquí, pero también puede pasar, ¿no?, de tener rivales que nos irriten, que nos hagan enojar, que nos quieran entristecer con sus actos, con sus acciones, con sus palabras. Y la pregunta es, a la luz de esta bella historia bíblica, ¿no?, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con aquellas palabras, aquellas acciones de quienes nos irritan, de quienes nos enojan, de quienes nos entristecen? Acá tenemos un hermoso ejemplo de lo que tenemos que hacer. Lo tenemos que llevar en oración a Dios, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es todo aquello que nos irrita, que nos entristece, que nos enoja, llevarlo en oración a Dios. Abrir el corazón, derramar el alma. Si queremos decirle, Señor, ¿por qué? Digámosle, Señor, ¿por qué? ¿No? Pero con total sinceridad, abrir el corazón. Ahora, una vez que hicimos la oración, ojalá la podamos terminar como Ana, con fe, ¿no? Levantarnos, ya no estar más tristes, ya no estar más enojados, ya no estar más afectados por aquellos motivos que nos angustiaban, sino levantarnos con fe, con la certeza de que el problema lo pusimos en las manos de Dios, ¿no? Y que ese Dios que tanto nos ama va a obrar lo mejor para nosotros. Bellísima la lección, ¿no?, que encontramos en esta primera historia. Decisiones, ¿no? Decisiones. Ana un día se levantó, fue al templo y cambió su historia. Segunda historia que encontramos en el capítulo 2, en este caso, y que vamos a ver con la misma lupa de las decisiones. El capítulo 2 comienza con un canto de gratitud de Ana, ¿no? Me hace acordar al canto de María, ¿no?, después que pasan el Mar Rojo, un canto de gratitud porque finalmente Dios le va a conceder, ¿no?, el pedido que ella le hace, le va a conceder ese hijo, ¿no?, y ella hace un canto de gratitud, ¿no? En el versículo, me estaba pasando esto de largo, por eso antes de entrar en el 2, permítanme volver atrás un pasito en el capítulo 1, versículo 27, ¿no?, cuando Dios le concede este deseo, ella dice, por este niño oraba y el Señor me dio lo que pedí. Yo pues lo vuelvo también al Señor. Mientras viva será del Señor, y adoró al Señor, ¿no? Y entonces ahí viene el canto de gratitud de Ana al comienzo del capítulo 2. Pero la segunda historia que yo quiero que veamos hoy, y que tiene que ver con esto de las decisiones, es la historia de Elí y de sus hijos, ¿no? En el capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no respetaban al Señor. Y eso también es una decisión, ¿no? Triste, pero es una decisión. Impíos tiene que ver con la impiedad, con la maldad. O sea, eran hombres que hacían maldad y eran hombres que no respetaban
a Dios. Y eso es una decisión que no tenemos que tomar, por supuesto, que no tenemos que seguir, obviamente, pero es también una decisión. El ser humano es libre de tomar su camino, de hacer sus elecciones y de elegir qué camino quiere transitar. Los hijos de Elí, tristemente, eligen este camino, toman esa decisión, ¿no? El versículo 22 dice que Elí, que era muy anciano, oyó lo que sus hijos hacían en todo Israel y que dormían con las mujeres que velaban a la entrada de la tienda de reunión, obviamente cometiendo un pecado no solo a la vista del pueblo, sino a la vista de Dios mismo, ¿no? Allí era como una burla casi lo que ellos hacían, quebrantando mandamientos en la misma presencia de Dios, ¿no? Que Dios los estaba viendo. Y el versículo 23 dice que ensayó algún tipo de reproche Elí, pero evidentemente no fue contundente, ¿no?, en esos reproches a sus hijos, y él permitió este proceder de parte de ellos, ¿no? También desde el versículo 12, 13, 14, 15, 16, nos habla de que los hijos de Elí se quedaban con una porción de las ofrendas y de los sacrificios que no le correspondía, es decir, que también le robaban a Dios, ¿no? Le robaban a la gente y le robaban a Dios. Robaban a la gente, robaban a Dios, cometían adulterio, todo esto de una manera pública, y eran los sacerdotes, entre comillas, de Dios, ¿no? Uno dice, ¿cómo esto puede suceder? ¿Cómo puede ser que los sacerdotes de Dios, los sacerdotes del Señor, como se los presenta allí en estos primeros capítulos del libro, hacían estas cosas, ¿no? Evidentemente Dios le iba a poner fin. Dios no iba a permitir por mucho tiempo que se deshonrara su nombre con este tipo de acciones, ¿no? La verdad siempre sale a la luz, ¿no? Se puede engañar por un tiempo, pero la verdad siempre sale a la luz. Y Dios no iba a tolerar por más tiempo esta situación, ¿no? Porque lo que estos hombres hacían, siendo entre comillas sacerdotes del Señor, no era solamente un pecado personal, sino que era un pecado que destruía la fe del pueblo, que destruía la confianza del pueblo en Dios, ¿no? Es como que si hoy nosotros vamos a una iglesia, ¿no?, como para dar un ejemplo, vamos a una iglesia y nos encontramos con que las personas que ministran practican todo este tipo de cosas, y uno realmente dice, no, a esta iglesia no voy más, ¿no? Con esta gente no me junto más. Por eso el daño no es solamente para el que la practica, sino que es piedra de tropiezo para un montón, ¿no?, de creyentes o de personas nuevas en la fe. Por eso Dios, ¿no?, va a visitar a Elí a través de un varón, ¿no? En el versículo 27, capítulo 2, versículo 27, dice, por ese tiempo un varón de Dios visitó a Elí y le dijo, así dice el Señor, ¿no me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón y lo elegí de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y ofrecieran sobre mi altar, ¿no? Y en el versículo 29 dice, porque han hollado los sacrificios y presentes que yo ordené ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, ¿no? Por eso digo, el pecado de estos hijos que eran sacerdotes era, le robaban a la gente, le robaban a Dios, adulteraban a vista de todo el mundo, pero Elí, que era el responsable principal, no hacía nada, ¿no? No hacía nada para corregir a sus hijos, no hacía nada si era necesario para sacarlos, ¿no?, de esa función. Y por eso Dios le dice, has honrado a tus hijos más que a mí, ¿no? Tremenda declaración, y que también nos hace pensar mucho, ¿no?, sobre cómo tenemos que actuar cuando el mal está en nuestra vida o en nuestra familia, ¿no? Cómo debemos proceder, cómo debemos actuar, porque cuando uno justifica el mal, ¿no?, cuando uno deja que el pecado y el mal avancen y no hace nada, como en el caso de Elí, porque Elí no practicaba estos pecados, o sea, Elí no robaba, Elí no adulteraba, eran sus hijos los que lo hacían. Pero ¿cuál fue el pecado de Elí? La negligencia de permitirlo, la negligencia de honrar más a las personas, que en este caso eran sus hijos, que a Dios, ¿no? Y a veces el ser humano, por quedar bien, ¿no?, por temor, por lazos familiares, por lazos de amistad, mira para otro lado y permite situaciones que realmente entristecen a Dios, que estorban su causa, que estorban su nombre, que aleja a las personas de Dios, ¿no? Y a eso hay que ponerle fin. Y esto es lo que el capítulo 2
dice, ¿no? Aparece este varón y evidentemente para avisarle a Elí que sus días de negligencia se habían terminado y que Dios iba a actuar y iba a actuar pronto, ¿no? Lamentablemente, bueno, en el versículo 34 dice que el varón le dice: te servirá de señal lo que sucederá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, ¿no? Porque era grave su pecado a la vista del pueblo y las consecuencias que traía para el pueblo de Dios. En el capítulo 3 vamos a ver finalmente el caso de Samuel, ¿no? Y también bajo los lentes de decisiones, ¿no? Vimos a Ana decidiendo un día levantarse, ir al templo y cambiar su vida, cambiar todo a partir de una oración sincera, abriéndole el corazón a Dios. Vemos lamentablemente a los hijos de Elí decidiendo hacer el mal impunemente a la vista de Dios, a la vista del pueblo. Vemos la decisión de Elí de no corregir a sus hijos, de no tomar las decisiones que tendría que haber tomado. Y ahora vamos a ver las decisiones de Samuel, ¿no? ¿Cuáles fueron las decisiones de Samuel? El capítulo 3 dice en el versículo 1 que el joven Samuel ministraba al Señor ante Elí. En aquellos días la palabra del Señor escaseaba. Y claro, ¿cómo no iba a escasear la palabra de Dios con estos representantes, ¿no? Es una cuestión totalmente lógica. Dios no se manifestaba a través de estos representantes, ¿no? Dios estaba triste por lo que estaba sucediendo allí con el ministerio de Elí y de sus hijos. Por eso no es de extrañar que la palabra de Dios escaseaba en esos días. Entonces, el joven Samuel, ¿no? Estando allí en el templo y durmiendo allí, una noche escucha que lo llaman, ¿no? En el versículo 4 dice que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy, ¿no? En el versículo 4 dice que el Señor volvió a llamar a Samuel y él se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿no? ¿Para qué me llamaste? Entonces Elí le dice: no, yo no te llamé, ¿no? O sea, el joven Samuel creía que era Elí el que lo estaba llamando, pero en realidad era la voz de Dios que llamaba al jovencito, ¿no? Al jovencito que sería luego uno de los profetas más grandes del pueblo de Dios. Elí se da cuenta que era Dios el que lo estaba llamando, así lo dice en el versículo 8. Dice: Elí entendió que el Señor estaba llamando al joven, y entonces le dice al joven: ve y acuéstate, y si te llama otra vez, dirás: habla, Señor, que tu siervo oye. Bueno, una tercera vez Samuel escucha la voz y esta vez dice lo que Elí le había dicho, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo oye. Y ahí Dios le habla al joven Samuel y Dios le dice lo que iba a hacer, ¿no? Y Dios le habla del castigo, ¿no? Que iba a tener Elí y sus hijos, que iban a perder ellos el sacerdocio y que iba a quedar en manos de este joven, ¿no? De Samuel. Entonces, si avanzamos en la historia, vemos que Elí después quiso saber qué es lo que Dios le había dicho a Samuel. Y claro, Samuel primero como que tenía temor de decirle, porque era un juicio para él y para su familia. Entonces Samuel tenía temor de decirle. Sin embargo, en el versículo 18 dice que Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada, ¿no? O sea, Samuel le dijo a Elí exactamente lo que Dios le había dicho sin encubrirle nada. Y eso es una decisión. Eso es una decisión, ¿no? Porque a veces cuando tenemos que compartir la palabra de Dios o cuando tenemos que amonestar, ¿no? Más específicamente con la palabra de Dios para decirle a alguien que lo que está haciendo está mal, tarea que no es sencilla, pero es la palabra del Dios la que la dice, no es uno, no es una cuestión personal, es una cuestión de lo que la Biblia está diciendo o aconsejando. No es fácil tomar esa decisión. Samuel tomó la correcta. Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada, ¿no? Le dijo lo que la Biblia decía, o podríamos decir, ¿no? Le dijo lo que Dios directamente le había dicho. Entonces, él le dijo: Él es el Señor, haga lo que bien le parezca. Y Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. ¿Cuál fue la decisión del joven Samuel? Primero, aceptar el llamado de Dios, ¿no? Cuando Dios lo llama, aquí estoy, dijo Samuel. Samuel aceptó el llamado de Dios. Eso es una decisión y es una decisión importante y que impacta directamente en la vida, ¿no? La segunda decisión que toma
Samuel es, pese al temor, pese a lo difícil de la situación, él no ocultó la palabra de Dios. Él le dijo a Elí lo que Dios le había dicho, ¿no? Y eso también es una decisión. Por eso creo que estos 3 primeros capítulos son más que interesantes y está bueno verlos podríamos verlos bajo otros parámetros, ¿no? Pero está bueno verlos bajo esto, ¿no? Decisiones. La decisión de Ana, la decisión de Elí, la decisión de sus hijos, la decisión de Samuel. La pregunta es, a la luz de todo lo que hemos visto y estudiado, ¿no? En el tema de hoy, ¿qué decisión vas a tomar vos? ¿Qué decisión voy a tomar yo? ¿No? Tenemos que tomar decisiones. Ojalá que las decisiones que tomemos sean conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida. Ojalá que las decisiones que tomemos sean para el bien que Dios quiere darnos. Ojalá que las decisiones que tomemos sean para que el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene con vos y que tiene conmigo, se pueda cumplir, ¿no? Que tomemos buenas decisiones. Que Dios los bendiga, que tengan una muy bonita semana. No se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga y ayudarnos de esa forma para poder llegar cada vez a mayor cantidad de personas. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.